Hola, gracias al Señor que podemos nuevamente estar juntas aprendiendo de la palabra de Dios. En la lección anterior vimos que Eliseo envió a un joven profeta hacia Ramot de Galaad para que ungiera como rey a Jehú, quien era uno de los príncipes del ejército de Israel. Cuando el joven llegó a Ramot, estaban los principales del ejército sentados, y él dijo: Príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿A cuál de todos nosotros? Y él dijo: A ti, príncipe. Esto lo vemos en el versículo 5 del texto que estamos estudiando. Jehú se levantó y entró en casa. El profeta derramó el aceite de la redoma que había llevado según la indicación de Eliseo y lo ungió diciéndole: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Esto está en el versículo 6 y 7. Es interesante que Eliseo solo le dijo al joven profeta que le dijera: Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Como dice en el versículo 3 del capítulo que hemos leído. La pregunta es: ¿de dónde el joven profeta dijo todo el resto del mensaje que expuso ante Jehú? Bueno, recordemos que de hecho Eliseo conocía por boca de Elías lo que el Señor le dijo cuando Acab y Jezabel mataron a Nabot y a su descendencia para apropiarse injustamente de su viña. Ese juicio lo vimos en Primera de Reyes, capítulo 21, versos 21 hasta el 24. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Este fue el juicio del profeta Elías, cuando Acab y Jezabel se habían adueñado de las viñas de Nabot y de sus descendientes. Es decir, este joven profeta sabía que lo dicho por Elías y ratificado por Eliseo se cumpliría, puesto que había llegado el momento de ungir a Jehú. Este joven, cuán bien sabía la palabra de Dios para repetirla textualmente a oídos de Jehú. Cuán bueno sería que los cristianos de hoy juzgaran así como este joven profeta cada evento de la historia, desde la proximidad de la propia vida hasta la que ocurre a nivel mundial. Pero, al parecer, los cristianos de hoy, en su mayoría, nos hemos vuelto simples y no vemos las cosas que suceden a nuestro alrededor como parte del plan de Dios. No nos estamos dando cuenta en qué momento vivimos, en qué momento histórico estamos viviendo, dentro de lo preparado de antemano por el Señor para que se cumpla su palabra, porque Él es el soberano absoluto. Sí, nuestro Dios es el Dios de la historia. Sería bueno y necesario que como hijas de Dios prestemos atención a las Escrituras y vivamos por ellas, esperando el justo actuar de nuestro Señor, conociendo su palabra y juzgando todo, pero todo a la luz de ella. Cuán bueno sería responder como debemos ante el llamado que está en Proverbios capítulo 9, verso 6. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia.
Bueno, volviendo al pasaje de estudio, después de enunciar todas las palabras que Dios había dicho, el joven profeta enseguida abrió la puerta y echó a huir. Tenía que hacerlo así, porque si veían a un profeta que estaba en medio del campamento del ejército, podía suscitar sospechas de un golpe de estado en contra de Joram, rey de Israel, y sus colaboradores podrían anticipar al rey. Por eso mismo el ungimiento de Jehú también debía ser un acto en privado, como ciertamente lo fue. Luego el texto nos dice que después salió Jehú a los siervos de su señor. Esto está en el versículo 11. Esta palabra Señor está en minúscula, lo que significa que se refiere al rey Joram. Y claro, debemos entender que estaban a su servicio por ser principales del ejército de Israel. Ellos le preguntaron a Jehú, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Estos soldados menospreciaron al profeta y lo tildaron de demente. Bueno, en realidad, así pasa muchas veces. Así como ellos, muchas personas en todo tiempo, ayer, hoy, mañana, consideran que los siervos de Dios son locos, pues juzgan que sus mensajes son absurdos o fuera de la realidad. Pero el tiempo muestra que los siervos de Dios que hablan conforme a la palabra del Señor siempre tienen razón. Y más bien son insensatos los que rechazan el mensaje. Jehú, ante la insistencia de los soldados, les repitió el mensaje de Dios, dicho por el profeta. Seguro que al notar la cabeza de Jehú que estaba con aceite, pensaron que esto era algo serio. Por cierto, Jehú fue el único rey de Israel que fue ungido, lo que legitima su investidura. Con todo, los principales del ejército de Israel arrojaron su manto a los pies de Jehú, que era una señal de sumisión y lealtad. Tocaron trompeta y aclamaron a Jehú como rey de Israel. Vemos entonces que el plan del Señor venía en marcha y se cumpliría una a una sus palabras. Era el tiempo. Esto nos enseña que aquella persona que piensa que no sucederá lo que está escrito en las Escrituras, porque les resultan muy duras los juicios de Dios o por alguna otra razón, no sabe que cada palabra escrita en ellas son el honor de Dios y que Él no quebrantará ninguna de sus palabras porque estaría yendo en contra de su dignidad y Él no pretende hacerlo. Desde Génesis hasta Apocalipsis su palabra se cumplirá y nosotras como creyentes haremos bien en escudriñarla. Además de vivir y juzgar según el escrito está todos los días de nuestra vida. La pregunta es, ¿tú y yo, en base a qué juzgamos nuestra vida y al mundo entero? Nos vemos en la próxima lección. Dios las bendiga.